Buenos días a todos, estamos en el día 35 de las 40 madrugadas con Jesús. El zarandeo es nuestro título. En Amós 9:9 se encuentra registrado un texto que merece nuestra total atención. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Por medio de su mensajero, Dios advirtió en aquel tiempo que habría un proceso de zarandeo entre la casa de Israel y el pueblo escogido de Dios. Dijo que se separaría la suciedad del grano. La idea del zarandeo fue extraída de la agricultura. Los granos de trigo, cebada, lenteja, por ejemplo, eran recogidos, pero estaban con mucha suciedad, paja, piedrecitas y otras semejantes. Se colocaba una porción en un colador y se comenzaba a sacudir, primero suavemente y luego cada vez más intensamente. La suciedad salía y el grano quedaba. En la actualidad, eso es practicado. En diferentes zonas rurales podemos ver cómo se zarandean los frijoles, el maíz y otro tipo de granos. Para el grano, este proceso es terrible, pero necesario. Ser sacudido es un lado de otro sin salir del colador, permitiendo que solo la suciedad salga. Requiere una habilidad por parte de la persona que está zarandeando, pero cuando termina el proceso solamente permanece el grano y la suciedad es expelida. Guarda bien este concepto. La suciedad sale y el grano permanece. Este concepto simple, pero a su vez profundo, es el mensaje que Dios dio a Amós, con la finalidad de que el pueblo de Dios de aquella época contendiera los tiempos y los entendiera, los tiempos difíciles por los cuales pasaría, pero el resultado sería maravilloso. Así como Dios envió un mensaje profético de advertencia sobre el terrible, pero necesario proceso espiritual del zarandeo entre el pueblo de Israel, también advirtió al pueblo remanente que eso sucedería entre nosotros. Al estudiar y reflexionar sobre el zarandeo, nos tocó y nos toca considerar con tal atención esos solemnes mensajes dados para nosotros hoy. ¿Realmente sucederá el zarandeo? Por medio de los escritos de Ellen White, mensajera de Dios para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, podemos ver claramente que esto sucederá. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda. El amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. El Señor viene pronto. En toda iglesia debe haber un proceso de purificación de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón de los hombres, pero el Señor proveyó medios para mantener a su iglesia pura. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 99. Así como Dios renovó su misericordia sobre nosotros esta mañana, hoy necesitamos comprender la seriedad de estas advertencias. Si hubo alguna vez un tiempo en el que fuese necesario comprender nuestra responsabilidad, es ahora, cuando la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen, y todos los que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no pueden serlo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 312. A través de esta última cita podemos ver claramente la necesidad de comprender este asunto tan importante. Teniendo el conocimiento de la verdad de Dios para nosotros, fortaleciendo espiritualmente y una decisión al lado de la verdad revelada por Dios para hoy. ¿El zarandeo sucederá en el futuro?
Verdaderamente no. Muchos imaginan que el zarandeo es un acto que sucederá en un determinado día de algún año en el futuro distante. El zarandeo no es meramente un acto simple, rápido, aislado y futuro. Es un proceso que ya comenzó. Está aumentando en intensidad y aumentará todavía más, pues tiene la finalidad de probar al máximo los fundamentos espirituales de todas las personas que un día aceptaron a Jesús como Salvador, uniéndose al pueblo de Dios. Como desgraciadamente, junto con el grano plantado por Dios, mucha sociedad fue plantada por el enemigo, este proceso se convierte y es necesario. Lee las siguientes declaraciones. Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Muchos serán simplemente paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 51. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacia, ni sacrificarse por Dios y por su causa. Primeros escritos, página 50. El zarandeo ya comenzó, a su vez está aumentando en intensidad. Necesitamos comprender eso profundamente, pues nuestras verdaderas intenciones en relación con Cristo y su verdad para este tiempo serán probadas al máximo. Tal vez te preguntes por qué. Mi vida ya tiene tantas dificultades. Acepté a Jesús para solucionar mis problemas y al leer este material veo que todos seremos duramente probados. El primer zarandeo del cristianismo acompaña una situación que se encuentra registrada en la Biblia y sucedió en el tiempo de Jesús. De aquella podrás extraer una lección para el día de hoy. Lee Juan capítulo 6. El texto muestra que Jesús estaba en la región del mar de Galilea, región donde se encuentra Nazaret, lugar en el que Jesús fue criado. Él estaba en una fase de extrema popularidad. Juan menciona que él le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Juan 6:2. Aquí no se describe solamente la cantidad de personas, sino también los motivos que tenían. Los seguían por causa de los milagros, de aquellos era visible. Pero independientemente de los motivos de la multitud, Jesús se propuso no solamente por su bienestar espiritual, sino también por sus situaciones materiales. Se encontraban hambrientos y necesitaban comer. ¿Qué hizo? Organizó al pueblo en grupos e hizo que se quedaran sentados con apenas 5 panes y 2 peces. Y esta frente a toda la multitud agradeció a Dios por los que tenía y comenzó a distribuir el alimento. El versículo 10 indica que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso muestra que podía haber entre 15,000 y 50,000 personas. Y todos vieron 5 panes y 2 peces que fueron distribuidos y no acababan. Cuando Jesús derramaba sus bendiciones, no solo hace en forma mezquina. El versículo 11 dice claramente que les dio cuanto quieran. Comieron bien y muy bien, y fue un gran banquete. Imagina la presencia bendita de Jesús, comida gratis en gran cantidad. Como a Jesús le agrada la abundancia y no el desperdicio, pidió que recogiesen todo lo que había sobrado. ¿Cuánto sobró? 12 canastas completas. Eran unas canastas grandes, usadas por los pescadores para recoger el resultado de su trabajo. Eran grandes y eso fue visto por todos. La multitud quedó eufórica. Aquellos hombres entonces vieron las señales que Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. No era por causa de su mensaje ni por hecho que él era el Salvador del mundo, sino por causa que los milagros querían proclamarlo rey. Acabarían el trabajo, el sufrimiento y las dificultades. Si se enfermaran, él los curaría. Si tuviesen hambre, él los alimentaría.
Jesús notó ese mero interés material. Fue lo que él hizo, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte solo. Juan 6:15. Allí buscó sabiduría para hacer lo que era necesario. Recuerda siempre una cosa: el reino de Dios, el éxito numérico, es bueno, pero no es garantía de que sea realmente el poder de Dios manifestándose. La aceptación popular es buena, pero no es garantía de que sea realmente el poder de Dios que se está manifestando. Sus discípulos resolvieron ir a Capernaum, que daba al otro lado del mar de Galilea. La situación se presentaba difícil para ellos, debido a los fuertes vientos, pero Jesús caminó sobre el mar y los salvó en medio de la noche. Finalmente llegaron bien al otro lado del mar. Al reencontrar la multitud que estaba buscándolo a él, dijo directo al punto. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. En otras palabras, por simple interés material. Cuando replicaron, pues, sus verdaderos motivos estaban siendo expuestos. Jesús les dice claramente que las necesitaban oír. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que de mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. La reacción fue inmediata. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. Y todavía fue más enfático. Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:53-54. Y dijo también todas las explicaciones, pues comprendieron claramente lo que quería decir. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron durante esta palabra: ¿quién la pueda oír? Juan 6:60. ¿Cuál fue el resultado de este mensaje? Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Juan 6:66. Cada persona en la multitud fue sacudida, fue probada en su fundamento espiritual en relación con Cristo y su mensaje. Cada uno tuvo que tomar la decisión frente a la verdad, y la multitud de seguidores fue retirándose uno a uno, fue alejándose hasta que finalmente restaron los 12. Fue un momento terrible, pero un día antes, muy próximo a él, Jesús tenía miles de seguidores, pero el día siguiente todos lo habían abandonado en masa, quedando apenas 12. Jesús quiso también probar a los 12. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Juan 6:67. Fueron zarandeados al escuchar el mensaje sobre la verdad de misión. Fueron sacudidos al ver que la multitud se retiraba y estaban solamente ellos. Y ahora Jesús también los sacude, preguntándoles íntimamente y dándoles la oportunidad para que reflexionen en declaración de su deseo de retirarse o continuar a su lado. Ante esto, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que eres tú el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 66:69. Prestate la debida atención a la respuesta de Pedro. La respuesta abordó la aceptación de Jesús y la verdad que predicaba. Y quien verdaderamente acepta a Jesús y a su verdad no tiene realmente a dónde ir. Está entonces seguir a Jesús, estar al lado de aquel que hacía milagros y cada vez más personas lo seguían. Era sinónimo de éxito, de fama y hasta de abundancia y prosperidad material. Pero al venir el zarandeo, causando por el impacto de la verdad y sus consecuencias, sucedió la primera y grande apostasía del cristianismo. Nota que aquí la suciedad salió y el grano permaneció. ¿A qué lugar irás? ¿Seguirás a Jesús? Seguir a Jesús no es fácil,
pero es el único camino. Obedecer su verdad es el tiempo en este tiempo difícil, pero la verdad es bien más preciosa que existe. Hoy es el día en que seremos sacudidos y probados, pero a semejanza de Pedro, queremos al lado de Jesús y de su verdad. Las decisiones que tomamos cada día redundarán en las decisiones definitivas del lado de lo que es correcto. Nadie que aceptó a Jesús y tomó la decisión por lo que es correcto necesita o debe salir. Dios no determina qué es la suciedad o quién es el grano. Diariamente se nos hace a nosotros, uno de nosotros, un llamado para que tomemos una decisión a favor de la verdad. Diariamente necesitamos buscar a Dios en las primeras horas del día antes de realizar cualquier otra actividad. Son esos momentos en los que fortalecen diariamente para enfrentar las pruebas que desconocemos. Este es el secreto, muy temprano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No estamos solos, la victoria es posible. El enemigo puede ser derrotado y lo será en el nombre del Señor Jesús. Se está desarrollando el carácter de los ángeles de Dios, está evaluando la dignidad moral. Dios está probando a su pueblo. El ángel se transmitió estas palabras: mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malvado y de incredulidad, para apartarle del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros, entre tanto que, dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza en el principio. Hebreos 3:12-14. Que Dios te bendiga en este nuevo día. Si deseas obtener más material en relación con este tema, te recomiendo leer los libros Eventos de los Últimos Días de Elena de White, Preparación para la Crisis Final de Fernando Schein y Mensajera del Señor. Te deseo un feliz día y te recuerdo que no olvides escribir los nombres de las personas por las cuales estás orando, de escribir el mensaje que Dios te dio en esta jornada. Te deseo un lindo día y hasta mañana. Bendiciones.